Y bien, a esta hora de la mañana tenemos comunicación con el doctor Belisario Balbuena. Él es un psicólogo forense y lo queremos saludar. Doctor Belisario, buenos días, bienvenido a este medio de comunicación. Muy buenos días y mil gracias por la invitación. Doctor Belisario, pues la primera pregunta que me surge es la diferencia entre un psicólogo forense y un psicólogo clínico, por ejemplo. Sí, es una gran diferencia, aunque ambos nos dedicamos como profesionales a el comportamiento humano. El psicólogo clínico, por lo general, es el profesional que se encarga de hacer terapia, de ayudar a las personas que tienen ciertos problemas producto de su ciclo vital o de alguna psicopatología a superarlos, a salir adelante con ellos. Los psicólogos forenses, por el contrario, nos dedicamos a realizar valoraciones y evaluaciones psicológicas periciales que puedan servir en procesos de tipo penal, en familia, de tipo civil o administrativo. Es decir, lo que hacemos los forenses es que esas evaluaciones, esos análisis pueden convertirse en prueba en un proceso penal, civil, de familia. Esa es la diferencia fundamental. Belisario, pues usted estuvo ayer en la ciudad de Deiba atendiendo un caso de un abuso sexual, porque eso es parte de lo que a usted le corresponde, el maltrato intrafamiliar, el abuso sexual. Eh, la situación es tan complicada que se está presentando en el departamento, en Colombia, en el mundo entero, sobre el abuso sexual a menores, ¿no? Sí, usted lo ha dicho, no es solamente una situación en Colombia, sino que lamentablemente ya es continental, en especial en países Latinoamérica, inclusive en algunos países de Europa. El tema del abuso sexual o de los delitos sexuales, pues tiene una gran predominancia. Es tanto que en Colombia llegó a ser en época de pandemia el segundo delito más denunciado después del hurto. Entonces fíjese ese nivel que hay. ¿Por qué es complejo? Porque son en su gran mayoría delitos que ocurren a puerta cerrada, contra niños, niñas y adolescentes, porque probarlo no es una situación tan fácil. eh, Solamente en ocasiones se cuenta con el testimonio de la víctima. Entonces es un tema que ha tenido bastante incidencia en nuestra sociedad. Cifras que no bajan, ¿no, doctor Belisario? No le escuché la pregunta, escúcheme. Son las únicas cifras que no bajan los delitos de abuso sexual, de abuso intrafamiliar, de maltrato intrafamiliar. Esas cifras todos los días van hacia arriba, ¿no? Sí, señor. Preocupantemente van en forma ascendente. No solamente, como usted muy bien lo ha mencionado, las de delito sexual, no tanto porque ocurran con mayor frecuencia, sino porque también se están denunciando con mayor frecuencia, tanto las denuncias que son reales como también algunas denuncias falsas en ese tema del delito sexual. Lo mismo está ocurriendo con la violencia intrafamiliar. Ya se denuncia más, se tipifica más porque la violencia intrafamiliar tiene básicamente cuatro modalidades. No solamente está la violencia física, sino también la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. Usted que es una eminencia en la materia, ¿qué hay detrás de eso? Apetito sexual,
enfermedad psicológica. ¿Qué hay dentro de esa persona que decide abusar, por ejemplo, de un menor de 6 meses, de un año? Mire, su pregunta es muy buena porque rompe varios mitos. Detrás del abuso sexual no hay un apetito sexual del agresor. Eso no es cierto. Si eso fuera así, el agresor pagaría por favores sexuales, por alguna situación sexual paga. No hay siempre una psicopatología. Entonces, en la primera afirmación, eh, el abuso sexual, el componente psicológico del abuso sexual es el poder, el control y la dominación que se puede tener sobre la víctima, que son menores de edad. Eso es lo que verdaderamente le llama la atención al agresor. Por eso la gran mayoría de ellos esgrimen tocamientos y actos sexuales abusivos. Ellos en la mayoría de los casos evitan el acceso carnal. En primer lugar porque saben que eso los compromete un poco más con la evidencia. Y en segundo lugar porque lo que quieren es a través del tiempo tener el control sobre el menor, hacer que guarde el secreto, bien sea a través de la seducción o de la amenaza, y de esa manera ir perpetuando el tema del abuso. Por eso muchos abusos se revelan tardíamente, después de 6 meses, un año, muchos años, donde de manera sistemática se ha cometido, en especial porque quienes los cometen son muy cercanos a la víctima, son parte de su familia o son personas que tienen autoridad sobre ellos o ellas, un profesor, algún religioso, un cuidador, el padrastro, el abuelo, en fin, están muy cercanos. Entonces lo que hay de fondo, psicológicamente hablando, comportalmente hablando en el abuso sexual, es una necesidad de poder y control por parte del agresor. En segundo lugar, no hay una psicopatología de base, es decir, aunque muchos, y digo muchos porque en su gran mayoría son hombres los agresores, aunque también hay mujeres agresoras, eh, tienen rasgos de paidofilia o pedofilia, es decir, esa tendencia o ese gusto libidinoso por menores de edad, pero no necesariamente obedecen a una psicopatología como tal, es decir, los agresores son personas que están integradas en la sociedad. Pueden ser incluso personas exitosas que tienen un trabajo estable, pueden tener un matrimonio constituido, pueden incluso tener hijos y aún así sentir ese gusto por eh, ejercer tocamientos libidinosos y dominio, como explicaba anteriormente, sobre niños, niñas y adolescentes. De ser psicólogo forense, ¿tiene que ser psicólogo clínico, doctor Belisario? Bueno, debe tener un pregrado en psicología y debe especializarse bastante en temas de tipo forense. En mi caso particular, pues son 27 años de ejercicio profesional, desde el año 95 exactamente. Eh, Tuve la oportunidad de ser como profesional funcionario público, trabajar 14 años en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que fue mi escuela. Tuve la oportunidad de irme un par de veces del país a estudiar investigación criminal y perfilación criminológica y ciencias forenses. Entonces, digamos que todo eso contribuyó a que, pues hoy día tenga no solamente los conocimientos, sino también la experiencia en el trabajo en temas de delito sexual, de violencia intrafamiliar, de situaciones de familia, en casos de guarda y custodia, en valoraciones de daño psicológico con fines de indemnización, conciliación, reparación, en el análisis conductual de criminales violentos, en todo esto que ha sido el bagaje
y ha constituido el tema del trabajo en la psicología jurídica y forense. Doctor Balbuena, uno piensa de pronto que la cárcel sea la solución a esos problemas. Usted, como profesional de la psicología, pues desde luego que ahí se inicia es un proceso penal, pero ¿es la solución la cárcel para estas personas que cometen estos delitos? No, lamentablemente en países como el nuestro la cárcel no soluciona nada. Por el contrario, hace que muchos criminales, estando en prisión, estando de manera intramural, perfeccionen el crimen o aprendan sobre otros crímenes. No es un secreto que muchas extorsiones ocurren de forma intramural, que en el caso, por ejemplo, de agresores sexuales, cuando son seriales, es decir, cuando lo han hecho muchas veces, más de 3 veces, con víctimas similares y un modus operandi similar, pues al entrar en prisión ellos reflexionan sobre cuáles fueron los errores que cometieron y una vez salen de prisión los perfeccionan y vuelven a atacar. O sea, la cárcel no soluciona nada, la cárcel aísla durante un tiempo al criminal. Como decía anteriormente, no necesariamente le impide que vuelva a delinquir, por el contrario, muchos lo hacen desde prisión. Son contextos en ocasiones bastante infrahumanos que lo que hacen es que el criminal se resienta más y que al momento de recuperar la libertad, pues incursione en una variedad de delitos incluso. No se está trabajando de manera intramural en aspectos de justicia restaurativa, de reinserción a la sociedad. La verdad lo que se hace es muy poco, con adultos sobre todo, porque sí me consta que con jóvenes infractores se hace ese trabajo y se logran cambios importantes. Yo creo que ahí sí estamos haciendo una muy buena labor, pero a nivel de la criminalidad en adultos, no. Lamentablemente la cárcel no está sirviendo para los fines que debería servir. Hace lo que usted precisa, doctor Balbuena. Eh, estas personas se arrepienten o está intrínseco dentro de cada uno de ese ser. Hay varios factores, ¿sí? El criminal no nace criminal, eso no es cierto, el criminal se hace. Y hay varios factores de tipo psicológico, hay varios factores de tipo social, hay varios factores de tipo contextual, es decir, si alguien nace en una subcultura criminal, en un barrio, por ejemplo, que ha estado durante muchos años o toda la vida golpeado por la criminalidad, que tiene una fuerte influencia criminal, de anomia, es decir, donde no se respetan las normas, donde la ley la imponen precisamente los mismos criminales, pues en ese contexto es muy fácil que alguien desarrolle la carrera criminal o la escalada criminal. Eh, en otras situaciones también se hace por decisión. Yo encuentro con preocupación, por ejemplo, que en muchos delitos y crímenes de cuello blanco que son cometidos por individuos estructurados, que recibieron la mejor educación, que han tenido una trayectoria política exitosa, que no necesitan robar dinero porque ya lo tienen todo, pues no lo hacen por el hecho de tener dinero, sino que lo hacen por el hecho de transgredir el límite de que sus rasgos narcisistas le faciliten salirse con la suya, de sentirse superiores a los demás, de hacer lo que les da la gana. Y eso es lo que facilita que decidan ser criminales y que incursionen en ese tipo de crímenes. Entonces, las variables son muchas. También por decisión puede haber cambio. Yo he encontrado individuos que han incursionado en situaciones criminales y que después
de haber sido capturados, de haber pagado una condena, de haber tenido en muchos casos apoyo familiar, redes de apoyo, incluso situaciones espirituales disruptivas que les han ayudado al cambio, lo han logrado. Y hoy día eh, son funcionales, están trabajando en una situación diferente a la del crimen. Entonces, las variables son muchas en realidad. Eso es algo muy cierto y desde luego para tener muy en cuenta estas precisiones que hace el doctor Balbuena. La otra parte es de pronto lo que he encontrado en una o dos familias en el departamento de Huila, es que la familia está aburrida con el señor, entonces le inventa un abuso sexual. ¿Eso también se está dando en todo el país? Mire, no solo porque esté aburrida la pareja o la familia con el señor para hacer algo tan perverso, porque es que además es perverso acusar falsamente a alguien de un delito tan grave como es el abuso sexual, eh, sino que yo he encontrado tres motivaciones o móviles, causas de las falsas denuncias en delito sexual. Una por intereses económicos, ¿sí? Porque se sabe que si el acusado es condenado, viene una etapa de reparación y esa etapa de reparación es económica, o sea, se puede tener un provecho económico bastante grande, además porque si la presunta víctima es un menor de edad y tiene presuntamente daños psicológicos y de vida en relación, pues eso económicamente puede representar mucho dinero. En segundo lugar, por venganza, porque el acusado falsamente tuvo otra relación, porque fue infiel, porque estableció otra familia, por bueno, miles de motivos, pero el móvil es vengarse, es perjudicarlo, porque he encontrado, por ejemplo, mujeres que prefieren tenerlo en una cárcel y no tenerlo con otra mujer. Eh, y finalmente, por lograr la custodia o la patria potestad de los hijos, porque saben que si lo acusan falsamente, y digo lo acusan porque su gran mayoría, quienes establecen estas falsas denuncias, pues hay que decirlo, lamentablemente son mujeres y los implicados en las falsas denuncias resultan ser hombres. Esto les permite o les facilita tener la custodia de sus hijos o en dado caso a la patria potestad al ser condenados. Entonces son situaciones perversas que están ocurriendo, no en su gran mayoría es cierto, estos son situaciones excepcionales, es decir, yo sí quiero dejar claro que en su gran mayoría las denuncias por delito sexual son ciertas, pero hay un porcentaje que no lo son y que tienen este componente perverso que precisamente causan unos perjuicios irreparables a quien de manera injusta llegue a ser condenado. Delitos que se comete por abuso sexual, especialmente, son premeditados generalmente, doctor Balbuena. Sí, el agresor previamente ha fantaseado con hacerlo, con cometerlo. De hecho, ha pensado en qué tipo de víctima va a ejercer esos tocamientos libidinosos. Y en muchas ocasiones él crea las oportunidades y en otras la oportunidad se le presenta y lo comete. Pero no significa que fue una situación absoluta de momento, es decir, que hubo algo externo a él, una voz, una alucinación, un delirio, y que por eso manoseó al menor. Si eso llega a pasar, es porque esta persona ha tenido antecedentes psiquiátricos, por ejemplo, una esquizofrenia, que es posible que eso ocurra,
una discapacidad cognitiva, ¿sí? Una situación, a veces yo encuentro personas de tercera edad tipo Alzheimer o una demencia, donde ellos hacen los tocamientos pero no son conscientes de los tocamientos. De hecho, los tocamientos incluso son públicos, tienen testigos. Pero cuando no tienen testigos, cuando es planeado, ¿sí? Buscan estar a solas con el menor o buscan incursionar en un contexto donde puedan acceder al menor, por ejemplo, ser un conductor de ruta escolar, estar al lado de una mujer que es la encargada de un hogar de bienestar familiar y tener acceso a los menores, pues eso está hablando de la premeditación con la que se configura el delito. Son muy parecidos el abuso sexual a la violencia intrafamiliar. El diagnóstico de una persona que comete esos delitos son muy parecidos o son prácticamente el mismo. No, no, son muy diferentes incluso, ¿sí? Pese a que en un contexto de una situación de violencia intrafamiliar pueda haber violencia sexual, el abuso sexual, en primer lugar, es cometido contra menores de edad. Y la norma dice menores de 14 años, que es cuando se constituye el agravante. Y la modalidad es muy diferente. Puede ocurrir que en una familia donde no haya habido antecedentes de violencia intrafamiliar, es decir, donde el padre o la madre no ejerza contra el otro cónyuge o contra sus hijos violencia física o psicológica, es muy posible que sin tener esos antecedentes, sí haya una situación ahí vedada, secreta, de abuso sexual por parte de uno de los miembros de la familia contra el otro. Llámese el padrastro, el abuelo, en casos de incesto, el mismo padre biológico, contra un niño, niña o adolescente que forma parte de esa familia. Y el perfil criminológico es diferente. Es muy diferente el perfil criminológico del abusador sexual al perfil criminológico de el maltratador doméstico o del que ejerce violencia intrafamiliar. Tienen elementos muy diferentes. Doctor Román, perdón, doctor Balbuena, es que aquí me están escribiendo muchas personas. Permítame saludar a algunas de ellas. A William Javier Pérez, lo está viendo, lo saluda. Al doctor Román Vargas, a Edinson Lozada, también lo está viendo, lo saluda. A Jacqueline Rodríguez, también lo está viendo y lo saluda. Y hay una pregunta que me hacen acá. Dice, ¿qué hacer con el sistema carcelario que no atiende los perfiles psicológicos de los condenados? Esa es una pregunta que hacen, doctor Balbuena. Y qué buena pregunta. Además, mire, nosotros, si queremos ser como lo dice y lo pregona el actual mandatario, una potencia mundial de la paz, pues debemos aprender de los países que son potencia mundial, debemos aprender de Holanda, debemos aprender de Alemania, donde sus sistemas carcelarios funcionan, en realidad obedecen a la justicia restaurativa, es decir, la justicia que genera cambios, que se preocupa por el interno desde el momento en que es condenado, incluso los que son condenados a prisión perpetua. Pero en nuestro caso, que no existe la prisión perpetua, aquellos que son condenados en especial por estos delitos de alto impacto, ¿sí? Como es el delito sexual, como es el homicidio, como es el secuestro, como son los delitos de lesa humanidad, hacer un trabajo no solamente psicológico, porque es que no es solamente responsabilidad de los psicólogos, seamos forenses o no, sino que también es responsabilidad de un grupo interdisciplinario que esté conformado por psiquiatras, por trabajador social, que esté conformado por el mismo carcelero, es decir, por los que forman parte de ese sistema carcelario, el guardián. Aquí también hay que educar al guardián para que no incurra en comportamientos deshonestos,
en comportamientos criminales, incluso que perpetúen una cultura del crimen al interior de las prisiones. Hay que trabajar con los internos precisamente para darles oportunidad de cambio, porque muchos no cambian precisamente porque no se les da la oportunidad, porque no se les da alternativas, porque se estigmatizan, porque dicen una vez yo salga de acá teniendo antecedentes por delito sexual, por ejemplo, pues nadie me va a dar oportunidad laboral, me van a tratar de aberrado, de violador, y resulta que es que ese delito lo cometió una o dos veces, por una situación que seguramente él en su momento distorsionó, pero no es una condena de por vida. También son seres humanos, como seres sintientes, como seres espirituales. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de lo que es importante en los seres humanos, que son los valores, el comportamiento que nos permita ayudar y ser útiles para los demás. Si somos espirituales, precisamente podemos también trabajar con esa instancia humana y lograr cambios fundamentales en los internos, en las personas privadas de la libertad. Eso es lo que se debería hacer, a ese nivel es al que se debería trabajar. Aquí me saluda el doctor Ananías Sastoque, un médico del departamento del Huila. También nos saluda Marixa Gutiérrez desde la ciudad de Cali y muchos oyentes. Pues a mí no me gusta el título de paz total, porque es que se puede hacer de pronto la paz con los grupos armados, incluso con los grupos de narcotráfico y otros grupos de violencia particular. Pero hay dos temas que yo no considero que sea fácil hacer una paz, que son las ollas, que ya en todos los municipios prácticamente del país existen, que los niños, los jóvenes consumidores de marihuana y todo el vicio que usted considere que están ya en cada uno de los pueblos. Y el otro tema es el infierno que muchos hogares colombianos están viviendo y del mundo entero. Por eso yo no considero que vaya a haber una paz total. No sé, doctor Balbuena, si usted difiera de ese concepto mío. En absoluto, mire, yo creo que es lo más realista de definir la paz. La paz total es imposible, eso sería como pretender que los seres humanos logremos la felicidad absoluta. No, de hecho la felicidad y la paz total no son un fin, son solamente un medio. Y a veces la paz total le quería decir, o me hacía pensar eso mientras usted hacía su reflexión. La paz total es un banderín de los políticos, de los politiqueros, una cosa en la cual no debemos creer. Pero sí debemos propender precisamente a generar contextos que sean funcionales, que sirvan a la sociedad. Y usted mencionó dos situaciones puntuales. La primera, las famosas ollas o estos sitios que son deprimidos, que la gente ignora, olvida o cree que están ahí contenidos y que no van a generar un problema mayor, donde hay un fuerte consumo de drogas alucinógenas que dañan en especial a los niños, niñas y adolescentes, que pueden constituirlos en futuros criminales o adictos que en su momento terminan siendo habitantes de calle. Eso no es humano, eso es infrahumano incluso, pero lo ignoramos o, o, o creemos que eso no va a ser un problema mayor. Y mire, quiero decirles algo, hace poco, precisamente para un medio nacional, hacía un análisis con una banda criminal o dos bandas criminales transnacionales que no solamente han hecho presencia en Bogotá, sino también en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Y digo transnacional precisamente porque no solo está en Colombia, hace presencia en Brasil, en Chile. Hace poco me consultaron precisamente de Chile sobre la presencia del Tren de Aragua y de los maracuchos.
¿Qué hacen estas bandas criminales? Llegan a las grandes ciudades y se enquistan precisamente en eso que usted muy bien ha denominado las ollas o los sitios deprimidos que por lo general están ubicados en los centros de las grandes ciudades. Allí cometen homicidios selectivos, allí estimulan el sicariato, en especial reclutando jóvenes que son farmacodependientes o drogadictos. Allí estimulan también la prostitución o el trabajo sexual pago, que no es un delito por sí mismo si lo ejercen mujeres mayores de edad, pero sí es un delito cuando se recluta y se convence y se adoctrina a niñas y adolescentes para que ejerzan este tipo de oficio ilegal. Y donde hemos encontrado casas de pique, por ejemplo, hace poco fue desmantelada una en pleno centro de la ciudad, un edificio abandonado que era precisamente el centro de operaciones desde donde delinquía esta banda de los maracuchos. Una banda, hay que decirlo, sin temor a estigmatizar, no es eso, pero viene de Venezuela y fue creada y alimentada precisamente por toda la situación social, política y de criminalidad que tiene nuestro país vecino, que es algo que en nuestro país no podemos permitir que ocurra en absoluto. Claro, doctor Balbuena. Pues ha sido muy enriquecedor y muy agradable que haya aceptado nuestra invitación a esta hora de la mañana aquí a la tercera opinión para hablar delante de nuestros oyentes y precisar temas tan importantes como estos. Doctor Belisario Balbuena, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana. Sin lugar a dudas que nos tenemos que conectar nuevamente para hablar de temas bien trascendentales en el país y en el mundo entero, porque esto no es solamente de Neiva, de Huila, de Colombia, sino del mundo entero. Un buen día, doctor Belisario, que esté muy bien. A ustedes mil gracias por la invitación. Buen día.